Muy buenas. ¿Cómo están todos los abogados que hacen una labor encomiable y loable para prestar servicios a la defensa de los intereses de todos, los intereses del Estado? Hoy vamos a hablar de una herramienta que la pueden utilizar todos los abogados de la nación. Para ello, hemos preparado esta capacitación para poner esta herramienta a su servicio. Mediación, marco jurídico y aspectos prácticos. El objetivo de este conversatorio es dar a conocer esta herramienta para que esté más apropiada, más cercana a los abogados del Estado, para que puedan solucionar alternativamente los conflictos que los puedan enfrentar por las diferentes vicisitudes que hacen nuestra gestión administrativa. El quehacer diario puede enfrentar a diferentes entidades. Entonces, con este conversatorio lo que quiero es llegar a darles a conocer esta herramienta para que ustedes puedan utilizar más efectivamente estos servicios. ¿Qué es la mediación en la agencia? Y luego hablaremos sobre la normatividad, su marco conceptual, requisitos, reglas y procedimientos, cifras y mediaciones exitosas. La mediación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Por qué decimos mediación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Hay diferentes tipos de mediaciones. La que nos ocupa hoy es la mediación que maneja esta entidad. Empecemos por la Constitución Política, el principio de colaboración armónica entre los organismos del Estado para la realización de sus fines. El artículo 209, que son los principios de la función pública, se encuentra la de coordinación interinstitucional. ¿Por qué es importante partir de aquí? Es importante partir de la Constitución, porque tenemos que dentro de los fines y cometidos del Estado no está el de armar litigios entre entidades públicas. Nosotros estamos diseñados a prestar un servicio. Luego, los problemas que se puedan suscitar debido a la prestación de servicio deben buscar una solución mucho más ágil que la de los litigios propiamente dichos. Debe ser algo mucho más ágil que nos permita llegar, no distraernos en conflictos entre entidades y nos pueda llegar con esta herramienta a poder suprimir esos conflictos, a llegar a una solución más rápida que ocupar y volcar el quehacer de la entidad hacia un litigio. La Ley 1444 de 2011, el Decreto Ley 4085 de 2011, son los decretos de reestructuración también que están incluidos en el Decreto de Reestructuración 2269 de 2019. Dentro de las funciones generales de la agencia está el artículo 6. ¿Cuáles son las funciones? La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cumplirá la siguiente función: participar en los comités de conciliación de las entidades u organismos del orden nacional cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto, y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional. El decreto 2137 de 2015, incorporado al decreto 1069 de 2015, decreto único y reglamentario del sector justicia y de derecho, dice: la DAL gestiona agenda legislativa para reformar esta reglamentación de la función de la mediación de la agencia. Porque el decreto 2137 de 2015 es el decreto que regula la mediación. Y este decreto, como se está desarrollando ahora mismo en la agencia, requiere unas modificaciones, aunque la función se encuentra en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Estas regulaciones son importantes para que quede en la estructura de la entidad interna, independientemente de quién o qué dirección pueda ejercer esta función. La mediación en el Estatuto de Conciliación en la Ley 220 de 2022 quedó como una función del Comité de Conciliación. Está regulada en el artículo 120, numeral 12 de la 2220. Pero ahí no solamente aparece la agencia. A partir de enero de este año aparece un nuevo actor, la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación también puede llevar mediaciones, no creo que a este momento la tengan regulada, pero digamos que tiene la posibilidad las entidades del orden territorial mirar si escogen a la Procuraduría como mediador de sus conflictos. El futuro entre estas entidades y las diferentes interpretaciones jurídicas. En este artículo 120 parece que le da la función a las entidades del orden, les da a los comités de conciliación la posibilidad de elegir
¿Cuál de las dos entidades puede llevar la mediación? Ya hablaremos directamente de en qué consiste la mediación. Pero para acudir a ella, los comités de conciliación están diciendo, hombre, si son conflictos del orden nacional, entonces Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Si son conflictos del orden territorial, podríamos acudir a la Procuraduría General de la Nación. Pero de la redacción de ese artículo y de las funciones de la agencia hay una discusión en curso. Ya veremos cómo se resuelve porque está precisamente estas preguntas en el Consejo de Estado. Si esa restricción no limita más allá las funciones de la agencia, toda vez que la agencia al representar los intereses litigiosos de la nación y del Estado, como está en el artículo 610 del Código General del Proceso, una limitación de las entidades territoriales que la mediación no puede llegar a las entidades territoriales. Nosotros tenemos otra función ante las entidades territoriales, que es el acompañamiento. Pero ya como mediadores podríamos tener el interrogante legal, pese a que tenemos una norma de mayor jerarquía que dice que nosotros podemos intervenir en los intereses litigiosos de la nación y los intereses patrimoniales del Estado. Teniendo eso en cuenta, podríamos nosotros válidamente, y esa pregunta está en curso. Pero, ¿qué es la mediación en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? La mediación de la agencia es un mecanismo de resolución de conflictos alterno en la cual no está regulada de forma, digamos, exhaustiva, tiene cierta libertad, en la cual las entidades públicas pueden venir a acercarse en un ambiente de confidencialidad a tratar de arreglar sus problemas. Y la mediación, siendo un mecanismo alternativo de solución de conflictos, de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado, no se agota en este solo mecanismo, debido a que las soluciones que da la mediación, que lleva esta agencia entre entidades del orden nacional, esta mediación puede culminar en cualquiera de los métodos alternativos de solución de conflictos que se encuentran ya regulados. Es decir, el final del acuerdo mediador mediante la mediación de la agencia puede quedar plasmado en una conciliación, puede quedar plasmado en una transacción, en una revocatoria directa, en una oferta de revocatoria, en cualquier medio que lo posibilite. O sea, ¿cuál es el límite con el cual podemos llegar a un acuerdo? El límite es el ordenamiento jurídico, un marco jurídico y la habilidad del abogado. La mediación en este sentido, digamos que es un mecanismo de resolución de conflictos confeccionado a la medida del problema, donde la habilidad de los abogados de las partes pueden convenir cómo van a dar por terminado el asunto que los enfrenta, con algo adicional, y es que no están enfrentados entre opositores o partes, porque ambos hacen parte del Estado. Teniendo eso en cuenta, la ayuda para llegar a una solución puede inclusive provenir de la contraparte. Esto hace que haya una exigencia de confidencialidad. Pero entonces, aquí es importante decir cuál es el papel del facilitador, del mediador en este conflicto. Es un garante de que el acuerdo, primero que todo, va a estar enmarcado dentro del marco jurídico. Segundo, él no es un invitado de piedra, pues el mediador, en primer caso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es quien llama a las partes a solicitud de ellas o de oficio por parte de la agencia a través del sistema de COGI, se da cuenta de que hay un problema que enfrenta a dos entidades del Estado y las va a llamar a ofrecerles un espacio donde voluntariamente las partes se sientan a exponer el conflicto y tratar de buscar una solución, y esta solución, como lo dije antes, será hecha a la medida. No es como los requisitos predeterminados de una conciliación, de una transacción que son así, o de un litigio que son así. Ustedes van a diseñar cuál es como diría un anglosajonismo, un tailor-made, hecho a la medida,
sastre hecho a la medida. Ustedes, de acuerdo a la naturaleza del conflicto, se puede encontrar la solución más adecuada que ponga fin a lo que los enfrenta. El objeto de la mediación son los conflictos interadministrativos eventuales para precaver litigio, esto es, asuntos de carácter preventivo en etapa administrativa o actuales, que surtan en etapa de conciliación extrajudicial o que se tramiten en proceso judicial ante cualquier jurisdicción. En la sentencia de unificación del Consejo de Estado, dice exactamente, porque digamos que esto ha sido una evolución, la mediación tal como fue concebida al principio no era en sí misma un mecanismo alternativo de solución de conflictos, era un medio para llegar a uno. Pero después de esta sentencia de unificación quedó claro que ¿por qué no es un mecanismo de solución de conflictos? El acuerdo en sí mismo y la fórmula con la cual se va a hacer coercitivo para las partes, que el cumplimiento y la libertad que da y la forma de negociación hace que sea en sí misma un método alternativo de solución de conflictos, no solamente un instrumento. De acuerdo con el Consejo de Estado, son instrumentos que permiten solucionar las disputas de las partes, estos son los MACs, los métodos alternativos de solución de conflictos, por fuera de la justicia estatal, mediante una solución pacífica y ágil, de forma directa o a través de un tercero imparcial, lo que permite hacer efectivo el acceso a la administración de justicia y la resolución de controversias. Entonces, ¿qué es la mediación en el contexto de las MACs, de los métodos alternativos de solución de conflictos o los métodos de resolución de conflictos al interior de la agencia? En esta sentencia del Consejo de Estado se considera que la mediación en la agencia es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, precisando que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe una disposición que enuncie taxativamente los distintos métodos alternativos de solución de conflictos, sino que estos se encuentran dispersos. Así, en esa sentencia anunció algunos: arbitraje, transacción, conciliación, amigable composición, mediación de conflictos entre entidades públicas, que es lo que hacemos acá, oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados, pacto de cumplimiento en la acción popular, extensión de jurisprudencia. ¿Cuál es el resultado de la mediación? El decreto 2137 de 2015 señala que la solución del conflicto se concretará a través de cualquier acto o negocio jurídico que la posibilite. En el acta de acuerdo de mediación se incorpora el acto o negocio jurídico que las entidades autocompositivamente, ahorita veremos esta característica más adelante, convengan con la facilitación de la agencia. Por ejemplo, la liquidación de un convenio, el redireccionamiento de cronogramas contractuales, expedición de un decreto o acto administrativo, celebración de una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, acuerdo del pago de una multa, transacción extrajudicial o judicial, entre otros. Es decir, cualquier mecanismo o método que posibilite que el acuerdo sea vinculante a las partes. Cuando la controversia curse etapa judicial, las partes pueden acordar en la mediación de la Agencia Nacional de Defensa alguna de las formas de terminación anormal del proceso contemplada en el Código General del Proceso: la transacción, el desistimiento, el allanamiento, la conciliación judicial. ¿Cómo es el procedimiento para poder llegar a la mediación de la Agencia Nacional? ¿Y cuál es el resultado de ella? Los comités de conciliación de las entidades parte deberán validar el acuerdo que resulte en la mesa de mediación. Quiero aquí detenerme un momentico porque me parece importante establecer una gran diferencia que hay cuando un comité de conciliación se reúne a hacer lo que normalmente hacen, que es mirar los casos con fórmulas conciliatorias que le proponen a su estudio. Cuando les presenta una fórmula conciliatoria al comité de conciliación, el comité de conciliación va con un concepto del abogado, quien prepara la ficha, y les dice si deben conciliar o no, de acuerdo con la fórmula de conciliación propuesta. En esta fórmula de conciliación propuesta, el comité de conciliación vota normalmente si hay ánimo conciliatorio o no lo hay. El abogado que va a representar los intereses de la entidad se va a la Procuraduría con el acta de la conciliación, con un poder,
donde se manifiesta la voluntad de conciliar o no. ¿Qué estudió el Comité de Conciliación ahí? Ahí el Comité de Conciliación estudió una fórmula preestablecida que le fue puesta a su consideración. La mediación no tiene por qué hacer eso, y esto es una lección importante para los comités de conciliación. Resulta que los comités de conciliación, cuando les han puesto a mirar la mediación, miran si tienen la razón en el asunto, dicen no tenemos ánimo de mediar como si fuera una conciliación, porque no sé, dicen que no tienen ánimo, válidamente lo pueden hacer, eso sí está claro. Pero la razón por la cual lo están haciendo no creo que sea jurídicamente válida. La razón por la cual una mediación no es lo mismo que una conciliación es porque no hay fórmula. Cuando al comité llega primero al comité de conciliación llega primero la solicitud de una mediación. Ahí no hay fórmula. Ahí lo que hay es la exposición de un problema. Pero no se sabe cómo se va a solucionar. Lo que tendría que hacer el comité de conciliación es simplemente decir, vayan a negociar. No decir, estoy interesado o no. Una vez, pues sí, por la estrategia de defensa que tenga la entidad, podría válidamente decir que no le interesa la mediación, eso está claro. Igual la gerencia del proceso siempre va a estar en cabeza de la entidad, responsable por el interés litigioso de sus procesos. Sin embargo, en este caso, yo hago énfasis en que ojalá no cierren esa puerta, sino que acudan a ver qué es lo que les van a proponer en una mesa de negociación. Ahí sí eso va a volver al comité de conciliación con una fórmula y que va a tener que de todas maneras ser aprobada por el comité. Pero cerrar la puerta antes de conocer cualquier fórmula me parece cerrar una puerta a una posibilidad que puede ser beneficiosa sin necesidad de llegar a un juicio. Bueno, continuando entonces, y en un paréntesis, los comités de conciliación de las entidades parte deberán validar el acuerdo que resulte de la mesa de mediación. Sea cual fuere el resultado de la mediación, para que sea vinculante a las partes, la solución, el acuerdo debe ser llevado al comité de conciliación, quien lo aprueba. De acuerdo por eso, volviéndome al paréntesis anterior, si ustedes ven que la mediación está en un proceso donde hay una propuesta que resulta de la mesa, esa es la que se va a estudiar, no antes. Es decir, no hay un cuando les presentan la mediación, ahí no hay ninguna fórmula. La fórmula se encuentra una vez se haya llevado a cabo y hay un acuerdo y el comité de conciliación vaya a aprobar ese acuerdo, no antes. En el acuerdo de mediación, las partes deberán indicar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, como para que se le pueda hacer un seguimiento a las obligaciones contraídas dentro de la mediación. Las entidades que hagan parte de la mediación se comprometerán a cumplir con lo acordado y su inobservancia generará las consecuencias propias de incumplir el acto o negocio jurídico que se haya convenido para solucionar el conflicto. Mientras se surten las conversaciones en el contexto de la mediación en la agencia, las entidades partes pueden acordar la suspensión conjunta del proceso por el tiempo que consideren pertinente y conforme a las reglas procesales aplicables. Es importante decir que mientras se surte la mediación, si ya hay un conflicto, las partes pueden acudir a suspender el proceso mientras se llega a un acuerdo. Pero es importante también, al lado de decir esto, que la mediación no suspende términos, no suspende ningún término de caducidad, prescripciones, etcétera, no suspende. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos que, a diferencia de la conciliación que suspende y tal, esta no suspende nada. Por lo tanto, hago énfasis en que la gerencia de la administración del proceso litigioso siempre estará en responsabilidad y estará en cabeza de la entidad responsable de su litigio. Pero eso no obsta para que se busquen resultados alternos, y si no tienen la necesidad de un tiempo apremiante, se pueda llegar a la mediación, inclusive paralela al proceso judicial. La mediación no va a interrumpir el proceso, ni es prerequisito
para ningún proceso judicial. No es prerequisito. Yo puedo demandar a una u otra entidad sin necesidad de acudir a la mediación. No es lo recomendable, teniendo en cuenta que si son entidades del orden nacional, pueden solucionar su problema mucho antes y de forma amistosa. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la mediación en la agencia? Las entidades interesadas en la mediación en la agencia pueden solicitarla conjunta o individualmente al correo institucional que aparece en sus pantallas, mediación@defensajurídica.gov.co. La agencia oficiosamente puede también convocar a las entidades en litigio conforme a los reportes de litigios interadministrativos reportados en el Sistema de Información ECOLI. Se procurará que antes de iniciar audiencias formales de mediación, las entidades parte entreguen la autorización para mediar mediante la certificación del secretario técnico del respectivo comité de conciliación o de quien haga sus veces cuando la entidad no tenga obligación de conformar. Asimismo, deben informar los servidores designados, equipo negociador, quienes deben contar con capacidad para tomar decisiones. Se recomienda no cambiarlos para asegurar continuidad y coherencia en las conversaciones y audiencias de negociación. Esto es importante porque la mediación tiene un cronograma de etapas. Hay una etapa de negociación, una etapa de estudios, una etapa de estudios técnicos en caso de que sea necesario, pero estas etapas hay acuerdos. Todas estas etapas se le solicita el favor que sea mucha la seriedad al momento de designar el equipo negociador, toda vez que no queremos que haya reprocesos. Si hay un equipo negociador que no tiene la confianza del comité o de la entidad y llegan a un acuerdo parcial y no es validado y dicen que tenemos que devolvernos a negociar, esto es lo que se llamaría un reproceso. Normalmente la agencia en esos casos declararía fallida en ese pedacito la negociación. Sin embargo, eso no es lo deseable. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace eso? Porque la negociación debe ir quemando etapas. Así como no podemos regresar en un proceso normal, siendo que el proceso en la mediación no es una camisa de fuerza. Les he dicho desde el principio que la mediación no está regulada de forma exhaustiva, de manera que las partes tengan la flexibilidad de poder negociar de forma diseñada para su problema. Sin embargo, se recomienda fuertemente que las etapas se vayan quemando. Es decir, no tiene sentido tener reproceso, no es técnicamente correcto, digamos. Es necesario informar a la agencia los datos del contacto para remitir comunicaciones y citaciones. Aquí me voy a detener para hablar sobre las características de la mediación. Una de las primeras características es la confidencialidad y reserva. ¿Por qué ahí pueden mirar en sus pantallas qué quiere decir esto de la confidencialidad y reserva de acuerdo al 2137? Pero esto tiene una significancia en el litigio que lleva a las partes a estar enfrentados en caso de que se vayan a un juicio. Lo que se diga en la mediación está sujeto a reserva y a confidencialidad. Por lo tanto, no se pueden mostrar los asuntos que han sido discutidos dentro de la mediación. Pues a la entidad solamente, ya la agencia, la contraparte, pero no puede ser utilizado en juicio. Esto es por lo que les dije en un principio. Es autocompositivo, donde la persona que está, es un método autocompositivo, donde las personas que están enfrentadas, las entidades enfrentadas, no son enemigos. Teniendo eso en cuenta, hay mucha probabilidad de que la solución sea construida entre las dos partes. Ese nivel de confianza hace que las personas en la negociación puedan mostrar sus cartas con fortalezas y debilidades para llegar a una solución. No sería ético que cuando una entidad muestre sus fortalezas y sus debilidades, sea utilizada esta información en juicio para perjudicar a la contraparte. Por eso, la naturaleza jurídica de este mecanismo es buscar conjunta y autocompositivamente la solución entre las partes.
Por eso cobra una gran importancia la característica de la confidencialidad y la reserva. Por eso no podrá ser utilizado en juicio lo que se sepa o les lleguen a conocer a través de la mediación. Eso es. Ahora miremos otra característica. Ya hablamos de la confidencialidad. Miremos la característica del mediador, perdón, a lo de autocompositivo, la característica de ser autocompositiva. Eso quiere decir que las entidades parte van a lograr una solución, en el mejor de los casos, hecha a su medida desde su perspectiva. No necesitan que una persona, un tercero, un juez, un árbitro les diga lo que va a pasar con la solución a su problema, sino que el acuerdo llega a las partes de forma autónoma, autocompositivamente. Y tiene tanta libertad que tenemos otra de las características importantes, que es la libertad de escogencia del método alternativo de solución de conflictos con el cual se va a poner fin a la controversia. Empiezan con la mediación, que es el espacio que les estoy hablando, que es un espacio de negociación para llegar a acuerdos, pero una vez llegado al acuerdo, se puede plasmar dentro de los otros métodos alternativos de solución de conflictos para poder poner fin a este. Por ejemplo, deciden dentro de la negociación que se lo quieren terminar a través de una transacción, lo quieren terminar a través de un acto administrativo, lo quieren terminar a través de una conciliación ante la Procuraduría. Eso depende del caso y las necesidades jurídicas de cada problema jurídico. Es gratuito. Las personas pueden acudir a la agencia, esto no tiene ningún costo. La agencia ofrece sus espacios para que las entidades parte puedan venir, puede ser presencial o a través de los medios electrónicos, para poder lograr las audiencias y continuar con la negociación sin costo alguno. La flexibilidad del procedimiento es muy importante y tiene que ver con todo, esto gira en todo lo que hemos venido hablando desde el principio. Al no estar reglado de una forma exhaustiva, la mediación permite que las partes puedan flexiblemente suspender la audiencia. No tiene un requisito que tienen que ser 3 o 4 o 5, ni que tienen que realizarse quemando tal proceso porque después viene pruebas, porque después viene tal y ya no nos podemos regresar. Ojalá no regresemos porque tenemos que ir quemando etapas, pero no tiene la rigidez de un proceso ni de los otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto tiene en sí una flexibilidad en el procedimiento, lo que lo hace fácil a las partes de posibilidad de acceso, y los términos para poder lograr un acuerdo son los que autónomamente las partes convengan. Es decir, ¿cuántas audiencias? Las partes lo van a convenir. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar la mediación? Las partes lo van a convenir. Vamos a hacer reuniones técnicas con mesas de trabajo aparte, las partes lo van a convenir. No está diseñado el procedimiento para cada mediación. El procedimiento de cada mediación es único, es hecho a la medida del problema jurídico. Es institucional porque ustedes no van a encontrar la mediación en otra parte que no sea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a corte de hoy. Esto es entre entidades del orden nacional. Entre entidades públicas del orden territorial, ya estoy, además de la Agencia Nacional de Defensa, hay otra entidad en el distrito de Bogotá. Esta semana logré ver que están sacando una resolución para permitir que regule la mediación allá, no entre entidades del orden territorial, sino entre ellos mismos, pero son otro tipo de mediación. La mediación que nosotros seguimos aquí es la mediación entre entidades, en principio del orden nacional que se enfrentan y la agencia los llama. Podemos hacer acompañamiento a las entidades del orden territorial mientras vemos cómo resulta la consulta hecha al Consejo de Estado. Deberes del mediador.
Actuar como un tercero imparcial, neutral y con independencia. Eso es vital. El mediador no puede tener ningún vínculo con las partes, va a ser un funcionario en este caso de la agencia. Él va a decir si tiene alguna inhabilidad, incompatibilidad a través de una comunicación de los conflictos de intereses reales y potenciales que razonablemente considera afectan su imparcialidad. Lo debe hacer, perdón, al principio de iniciar la mediación. También debe salvaguardar la confidencialidad y reserva de la información que llegue a su conocimiento por esta mediación. Y puede sugerir las fórmulas de arreglo, proponer el uso de otros métodos alternativos de solución de conflictos para lograr el final de lo que los enfrenta, del problema que los enfrenta. Puede determinar la terminación de la mediación cuando advierta que las partes persistan o pueden superar o no pueden superar de ninguna forma sus diferencias. Debe no estar en curso de causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas por la ley. Debe rendir los informes de su gestión al comité de mediación. Elaborar los registros de las sesiones de mediación o las actas de acuerdo a la mediación conforme a los procedimientos internos. ¿Qué responsabilidades adquieren las partes o tienen las partes como supremos gerentes de la gestión litigiosa y de los intereses de su entidad? Primero que todo, con la mediación de la agencia, las entidades no quedan eximidas de atender y velar por la defensa de sus intereses litigiosos. Artículo 45, decreto 111 de 1996, dice: será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes. Es decir, no sirve de excusa decir que se les prescribió, caducó tal acción o tal, porque estaba en mediación de la agencia. La mediación puede continuar en medio del conflicto. Por lo tanto, eso es lo bonito de la mediación, como decía antes, no tiene esa rigidez que sea incompatible esto con aquello. Puede ir perfectamente, y una de las características es que válidamente, si están en mediación, llega a un acuerdo para que suspendan el proceso durante un término definido, porque se piensa que van a llegar a un acuerdo. El inicio de la mediación no suspende ningún término de prescripción de derechos, caducidad del medio de control y tampoco interrumpe trámites extrajudicial o judicial. Los mediadores responderán por su gestión, de acuerdo con las reglas generales de responsabilidad de los servidores públicos y contratistas del Estado, según corresponda. La participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como facilitadores de la mesa de mediación no representa compromisos, son los resultados de la misma, es apenas obvio, es un medio autocompositivo. Por lo tanto, el facilitador simplemente brinda un espacio, su colaboración, su experticia para proponer fórmulas de arreglo, pero toda la decisión va a estar en cabeza de las partes. Ahora miremos cómo es el procedimiento al interior de la Agencia Nacional de Defensa para llevar a cabo una mediación. Lo primero es la selección del caso. Hay un procedimiento interno que lo tiene en cabeza el comité administrador de la mediación, que estudia la solicitud de mediación. El abogado que tiene la mediación debe hacer una caracterización del caso. Este caso lo lleva al comité y el comité lo aprueba. Y se designa qué mediador y administrador del caso. Y luego se hacen reuniones exploratorias. Antes de continuar con el siguiente paso, es importante señalar cómo se selecciona el caso. El caso puede llegar a conocimiento de la Agencia Nacional de Defensa de dos maneras. Uno, el Sistema de Información Litigiosa, ECOLI, que nos reporta que hay dos entidades en conflicto o más. Lo otro es que una de las entidades en conflicto o las dos soliciten la mediación de la agencia. En esos ambos casos se tiene que estudiar a través del comité de mediación, quien dará su visto bueno para que se continúe con el trámite. Y ahí llegamos al primer paso. En el segundo paso,
se hace la primera reunión de mediación. Ahí se explican los requisitos, se designan los funcionarios de autorización del comité de conciliación que van a hacer la negociación. El mediador se presenta y explica las reglas y principios de la mediación. Se firman los formatos de confidencialidad y ausencia de conflicto de interés. Se establece un cronograma de audiencias y se puede o no grabar la reunión de acuerdo con las necesidades del caso y de los negociadores. Luego, en el tercer paso tenemos las reuniones audiencias formales de mediación. Ya ahí se va a estudiar el caso concreto, el problema en concreto que estamos estudiando. Entonces, en este caso, se presenta el mediador, las entidades parte, se hace el estudio del conflicto, se proponen las mejores alternativas de solución y luego, después de las discusiones, si no hay necesidad de mesas técnicas, etcétera, se puede suscribir el acuerdo. Y este acuerdo puede terminarse a través de cualquier acto o negocio jurídico que lo posibilite. Si llegamos a un acuerdo y estando en ese escenario, tenemos que hacerle seguimiento al cumplimiento del acuerdo. La agencia, como dije, no es un invitado de piedra. Después de que llegan al acuerdo, la agencia no los deja tirados, sino que hace un reporte al comité mediador donde, para poder cerrar el caso, debe reportarse que el acuerdo fue cumplido. Las entidades partes se comprometen a cumplir con lo acordado. Su inobservancia da lugar a las consecuencias de incumplir el acto o negocio jurídico convenido para terminar el conflicto, que fue negociado y a la medida de las partes. Aquí tenemos unos números de mediaciones gestionadas del periodo 2015-2022. Llevamos 122 mediaciones hasta ahora. Tenemos con acuerdo 54 mediaciones, sin acuerdo 44, archivado por ausencia de interés de las entidades 5, hay ahora mismo 13 activas y suspendidas 6. Tenemos un éxito del 55% en las mediaciones, lo que quiere decir que si comparamos estos números con los de las conciliaciones, tenemos en cuenta de que este mecanismo está dando muchos mejores resultados, porque podemos terminar el conflicto con cualquiera de los métodos alternativos que lo posibiliten. Estamos mucho más abiertos y con la flexibilidad que se ofrece, el panorama, el espacio para negociar es bastante adecuado y hecho a la medida de las necesidades de las entidades, lo que redunda en estos números que obviamente esperamos mejorar. Tenemos 54 casos con acuerdo, de los cuales ustedes podrán ver las cifras que se han venido manejando. Tenemos una cifra en 2020 por 986,000 millones. Tenemos unos que no están registrados aún porque no se ha hecho el acta final, pero sobrepasan con creces estos números. Lo que quiere decir que ese dinero, en vez de haberse puesto al servicio de abogados para tener esto en un litigio, en un proceso judicial que se demore tantos años, podemos liberar recursos para poder aprovecharlos, para aplicarlos en los fines esenciales del Estado. Estas son algunas de las mediaciones exitosas para que las tengan en cuenta. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado acá con nosotros y espero que esta charla haya sido de su agrado y que aporte un instrumento más, un mecanismo más para que se acerquen a la agencia a solucionar los conflictos que las enfrentan.